Creo que estaba Eh, terminando con transformadores. O sea, Les iba a estaba, empezar con el... les estaba comentando sobre los dos tipos, creo que los dos tipos de transformadores, los tipos rurales y los tipos de distribución. ¿Puede ser? Les estaba diciendo que, según Norma IRAM, nosotros tenemos dos tipos constructivos. Estos como los que tienen aquí en la parte superior, ¿m? Que son los de tipo rural, que pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos, y los tipos de distribución, como el que tienen aquí abajo, que estos son todos trifásicos. Los transformadores de tipo rural, este, en sus formas monofásicas o bifásicas, se construyen de potencias de hasta 16 kVA, mientras que los trifásicos de tipo rural se construyen desde los 10 kVA hasta los 63 kVA. Las potencias normalizadas en los transformadores de tipo rural, el más pequeño que viene es de 5 kVA, monofásico. Después hay de 10 kVA, que hay monofásicos y trifásicos. Después vienen de 16 kVA, que hay monofásicos y trifásicos. Y desde allí ya son todos trifásicos, y las potencias son 25, 40 y 63. Esas son las potencias normalizadas. No quiere decir que no nos podamos encontrar con alguna otra potencia rara, pero digamos que las fábricas, cuando los producen en serie, los producen bajo norma, entonces los producen con estas potencias. ¿Me van escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Estamos todos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Eh, Dentro de los transformadores de tipo distribución, hay la potencia más chica que viene, normalizada a partir de los 63 kVA, y viene, son todos trifásicos, como les decía, y es 63, la que le sigue 100, después sigue 160, después sigue 250, después sigue 315, 500, 630, 800 y 1000. Esas son potencias normalizadas. Si ya necesitamos transformadores de más de 1000, de más de 1 mega, que es muy frecuente que se utilicen para las estaciones transformadoras principales o como transformador de máquina en algún grupo de generación, esos son transformadores que ya se los hace a pedido. No se fabrican normalmente en serie como para que queden en un stock, son máquinas muy costosas, entonces es a pedido la fabricación de cada uno de ellos, que por supuesto se hace bajo norma. En potencias menores hay algunas potencias que no están normalizadas, pero son de uso bastante frecuente, como ser 125 kVA y 200 y 400. Se lo suele encontrar con mucha frecuencia, es más, lo fabrican, pero esa potencia no está normal. Se suele decir que está fuera de norma, pero es por la potencia, no porque la máquina esté construida fuera de norma. Lo que es pérdida o lo que es el diseño respeta lo que marca la norma, simplemente que son potencias que no están normalizadas. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos con estos tipos de transformadores. Ya les comenté respecto a la cantidad de fases que pueden tener de acuerdo a la potencia. Y fíjense que yo estoy hablando de la potencia de los transformadores, y cuando les estoy haciendo referencia a la potencia de transformadores, ¿a qué potencia me estoy refiriendo? ¿Me escucharon recién cuando les dije la potencia que tenían los transformadores? ¿A la reactiva? No, yo hablé de kVA, volt ampere. Volt ampere, ¿qué potencia es? Es ¿Cuál? aparente. La potencia aparente. ¿Y por qué estaría haciendo referencia, o por qué cuando nosotros hablamos de la potencia de un transformador, hacemos referencia a la potencia aparente? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué creen que puede ser? Porque es la que incluye a las otras dos.
Es exactamente, porque es la potencia que va a tener que entregar el transformador a una carga. ¿Mm? Un motor que esté conectado en una red eléctrica, eso es una carga. Y un motor consume de la red potencia activa y potencia reactiva, es decir, que consume potencia aparente. Por lo tanto, el transformador lo que termina entregando es potencia aparente. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos refiramos siempre a los transformadores, lo tenemos que hacer a través de la potencia aparente. Esa va a ser la potencia que ese transformador puede entregar. Y de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, cuando hablábamos de factor de potencia, recuerden que nosotros hablamos y decíamos que el factor de potencia era una indicación, o nos indicaba la, la eficiencia con la cual nosotros consumíamos energía. Entonces, y que el factor de potencia dependía de la carga. Entonces, fíjense, si yo al transformador le estoy solicitando una potencia con un muy buen factor de potencia, quiere decir que de esa potencia aparente que me entrega el transformador, la mayor parte la voy a estar convirtiendo en trabajo. Solamente una pequeña proporción la voy a estar destinando a la potencia reactiva. Entonces, siempre por nuestras redes eléctricas que tenemos que nos alimentan, vamos a tener circulando potencias aparentes. Y el transformador va a ser el equipo que es el que nos está suministrando, digamos que es algo intermedio entre el generador y el sistema que consume, que nos va a estar entregando siempre una potencia aparente, donde voy a tener una parte de reactivo y una gran parte de potencia activa. Entonces, esto es importante que lo podamos ver, porque después cuando vemos motores, cuando estuvimos analizando los motores, siempre vamos a hablar del motor, y cuando hagamos referencia al motor, vamos a hablar de vatios, de kilovatios, de vatios, es decir, de potencia activa. ¿Y por qué? Bueno, porque es la potencia que el motor me entrega en el eje. Me entrega en el eje, es la que está transformando de energía eléctrica a mecánica, y la está entregando como un trabajo. Esa es la diferenciación que hay en la designación de las potencias de cada una de estas. También estos transformadores que ustedes tienen ahí presentados son transformadores para uso en el exterior, en la intemperie, pero también se podrían utilizar en un lugar cerrado. Aunque vienen otros transformadores en donde directamente son diseñados y fabricados con otra tecnología que es la aislación en seco. Estos transformadores todos adentro tienen aceite. Ese aceite cumple un doble rol, tanto para refrigerar el transformador, porque bueno, como les decía, si bien tienen un rendimiento muy alto, tienen pérdidas. Y esas pérdidas se terminan transformando en calor. Entonces nosotros tenemos que evacuar ese calor que se produce dentro de la máquina. Para poder evacuarlo, nos ayudamos con un líquido refrigerante que es el aceite. Pero aparte ese aceite tiene otro rol, que es de agilar o de ayudar a agilar las partes que componen el transformador. Entonces, tiene una doble utilización este tipo de aceite. Es para aislar y para refrigerar. Aunque para refrigerar, en los transformadores de potencias cada vez más grandes, si se fijan en la figura que tienen aquí, hay una especie de radiadores. Esos radiadores terminan siendo con intercambiadores de calor, por los cuales también va a estar circulando ahí adentro el aceite, y todo eso ayuda a tener una mayor superficie de contacto con el exterior y que nosotros podamos evacuar esas temperaturas. Básicamente los transformadores no han cambiado en lo que es su principio de funcionamiento, no han cambiado desde hace mucho, desde que se inventaron. Lo que fue cada vez evolucionando fueron los materiales y las técnicas constructivas de estas máquinas. Por eso que cada vez se fueron reduciendo más los volúmenes en función de las potencias de estas máquinas. El gran salto de todo esto los tuvieron los primeros aceites sintéticos que se utilizaron
en este tipo de máquinas, donde esos aceites sintéticos mejoraban considerablemente las propiedades dieléctricas de los aceites que se utilizaron por primera vez. Entonces, eso permitió que nosotros empezáramos a reducir cada vez los tamaños y los pesos de estas máquinas. Esos aceites sintéticos después tuvieron problemas ecológicos y también sobre la salud de las personas, porque son los que ustedes conocen como PCBs. Entonces se prohibió su utilización y se volvió a utilizar aceites minerales. Hoy en día se utilizan aceites minerales que no son dañinos para la salud ni contaminan. Esos aceites minerales que se utilizan también tienen o han mejorado las propiedades respecto a las posibilidades de generar algún tipo de incendio. Antiguamente era muy común que estas máquinas, a lo mejor ante algún tipo de falla, terminaran con algún tipo de incidente de estas características. Hay máquinas en lo que es la refrigeración que, aparte de tener este tipo de radiadores, tienen a su vez ventiladores. Eso es para aumentar la capacidad de evacuación de temperatura. Y la circulación del aceite dentro del transformador puede ser de dos tipos. En general, la mayoría de las máquinas no muy grandes, a no ser máquinas muy especiales, la circulación del aceite es natural. Mientras que en algunas máquinas en donde se quiere sacar una mayor potencia, con una evacuación del calor más acelerada, la circulación del aceite es forzada. Entonces podemos encontrarnos con este abanico de máquinas. Bueno, he hecho una descripción de lo que es esta máquina y por qué nosotros la utilizamos. Vamos a empezar a hablar un poquito del principio de funcionamiento que tienen estas máquinas. Su funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Es muy sencillo el principio y se basa en el experimento que realizó este hombre en su momento, en donde en un primer circuito donde hay una llave y una fuente, en este caso fíjense una fuente de corriente continua, y hay dos espiras que están vinculando, o que van a vincular magnéticamente el circuito A con el circuito B, y acá tienen un galvanómetro. Entonces, cada vez que esta llave se cierre o se abra, cuando se cierra, lo que va a hacer es hacer circular una determinada corriente. Entonces, cuando hay circulación de una corriente por esta espira, se va a inducir en la espira A una fuerza electromotriz que va a estar indicándola este galvanómetro. Inmediatamente se estabilizó esta corriente, porque es una corriente continua, va a haber, como deja de variar la corriente, no va a haber más inducción sobre la bobina A, por lo tanto el galvanómetro va a volver a la posición 0. En cuanto se abra la llave, nuevamente va a haber una variación sobre la espira B, se va a inducir otra fuerza electromotriz en A, la va a indicar el galvanómetro, y cuando obviamente deje de circular, el galvanómetro va a volver a su posición 0. Es decir, que cada vez que hace una variación de la corriente en el circuito B, sobre el circuito A se va a inducir una fuerza electromotriz. Si en vez de hacer ese experimento, lo que hacemos es tener un circuito donde hay una bobina, y nosotros tenemos un imán, es decir, que tenemos un campo magnético, y ese imán nosotros lo ponemos en movimiento, desplazándolo, introduciéndolo dentro de la bobina, de manera que la bobina esté viendo ese campo como un campo variable, lo que va a pasar es que en esta bobina se va a estar induciendo una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz se va a inducir según esta ecuación, que creo que ya la conocen, es de este buen hombre que recién mencionamos, donde dice que la fuerza electromotriz que se induce es igual a la variación temporal del flujo.
Si ahora, en lugar de tener una bobina, si en lugar de tener una bobina, una espira, perdón, ahora tenemos una bobina, como esta que está indicada acá, que tiene n vueltas, y nosotros introducimos dentro de esa bobina ese imán, la fuerza electromotriz que se va a inducir ahora va a depender ahora del número de vueltas de esta bobina que nosotros tenemos acá. Este punto indica el sentido de circulación de esa fuerza electromotriz, de la corriente, perdón, que va a estar ahí. Acá es saliente y aquí es entrante. Entonces, nosotros al estar afectándola a esta bobina por un campo variable, porque esto lo estamos introduciendo y sacando dentro de la misma, vamos a tener una fuerza electromotriz inducida que es igual a n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Y menos lo puso Lenz para indicar la oposición de la fuerza electromotriz a la causa que la genera. Creo que todo esto ustedes ya más o menos lo conocían y lo han visto en física 2. ¿Cómo vamos? ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Habiendo entonces, o teniendo en claro este principio de Faraday-Lenz, vamos a empezar a ver el funcionamiento de nuestro transformador ideal en vacío. Miren, me está quedando 2 minutos y algo. Me gustaría que no se me corte mientras arrancamos viendo esta primera máquina, así que les pregunto, no sé si me quieren hacer alguna acotación, algo de lo que hemos venido charlando. Si no, nos desconectamos y nos volvemos a reconectar, así seguimos avanzando en lo que tenemos previsto ver. Profe, todas las especificaciones que usted dio sobre los transformadores, o sea, en cuanto a la norma que explicó en su momento, digamos, ¿usted nos podría llegar a hacer preguntas sobre eso? ¿Sobre las normas? O sea, no sobre las normas, pero sino sobre los distintos tipos de transformadores en cuanto a, no sé, los voltajes que vienen con las potencias y demás. O sea, para saber si investigar más sobre el tema No. A ver, yo o solo es tiro más como comentarios. general, Si digamos. quieres, las normas esas son la IRA 2250 y 2247. Pero no es necesario que se sepan de memoria cuáles son las potencias que tienen esos transformadores, cuáles vienen monos. Sí saber que hay transformadores de tipo rural, transformadores, por eso que si ustedes ven esos que parecen unos tachos, yo sé que ese es un transformador de tipo rural. Y los otros son transformadores de distribución. Nosotros cuando tengamos la oportunidad de ir al laboratorio y en la universidad, vamos a ir a ver una máquina de estas que está toda abierta para que ustedes puedan ver todas estas partes y analizar. Pero no es necesario que se sepan eso de memoria. Perfecto, ¿Está bien? gracias. Bueno chicos, ¿les parece que nos desconectemos y nos reconectemos? Así que seguimos con esto. Sí, profe. Listo, nos vemos en un ratito.